Tengan muy buenos días. Nuevamente habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República del Salvador. Nuestro tiempo son las 9:18 de la mañana. Gracias a Dios el Señor nos ha permitido estar de nuevo con ustedes. Hoy quiero comenzar con algo inusual, pero lo hago a través de una oración por dos peticiones especiales. Y lo hago con el propósito de que la Iglesia, como todos los hermanos que nos escuchan en el extranjero, tomen en cuenta las dos razones por las que voy a orar. Así que pongámonos en oración a nuestro Señor. Padre Celestial, estamos agradeciéndote mucho por este primer día de la semana, que es específicamente para honrar y glorificar tu sagrado nombre. A ti sea la honra y la gloria y nadie más que a ti. Y nos reunimos precisamente para presentar nuestra adoración, la cual deseamos que tú la recibas como olor grato. Estamos orando por dos motivos. Uno, porque le des fortaleza a mi esposa, quien desde el 30 de julio se encuentra en Los Ángeles, California, en vista de que su madre está por fallecer. Ha sido una lucha dura para ella, como para el resto de la familia, esta situación. Pedimos fortaleza especialmente para ella, que está sufriendo tanto en lo físico, su cansancio físico ya es enorme, y también su condición emocional. Pedimos, Señor, de que tú le sigas dando muchas fuerzas, porque cuidar y ver la agonía de una madre no es nada fácil, es algo completamente duro. Y tú, Señor, sé con ella. Sabemos, Señor, que tú fortaleces a tus hijos. La otra razón de orar es por mi nieto, Mario Alexander Rosas Castellanos, que el día de mañana va a ser operado a través de los medios de comunicación. Sus padres han dado a conocer que él desde que nació padece de un defecto físico en sus pies que se llama pie equinovaro. Él ha estado en tratamiento casi desde la primera semana que nació, y después de una serie de yesos que le han impuesto en sus dos piernas, mañana es el día que le van a operar. Pedimos, Señor, de que tú hagas la obra en los médicos y que tú le des esa sanidad que tanto necesita, pero también pedimos que fortalezcas mucho a mi hija. Ella está muy destrozada también, está muy triste, y yo he dado fuerzas a ella lo más que he podido a través de tu divina palabra. Pero fortalécela a ella, y que tanto ella como nosotros tengamos fe de que su niño de 5 meses va a salir adelante de esta operación.
fortalece también a Mario, su padre, y cuida también de la niña Alejandra, que ya tiene 2 años y medio. Cuídales mucho a todos y pedimos después que esa operación llegue a un final éxito. Lo hacemos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy continuamos con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los filipenses, esta bella carta que tiene tantos y buenos mensajes. Hoy vamos a ver el tema de que unidos estaremos firmes. Está basado en los primeros 4 versículos del capítulo 2. Y voy a poner una ilustración. Esta ilustración es sobre una de las fábulas de Esopo. Esopo es un héroe folclórico nacional griego que vivió en el siglo VI antes de Cristo. Y a este hombre se le recuerda por contar fábulas de animales. Y estas se compilaron años después de su muerte y se les añadieron moralejas. Moralejas que dan una lección, pues. Pero también estas fábulas hasta ahora en día los niños las disfrutan mucho. La fábula que voy a usar se llama Los 4 toros y el león. Y esta fábula cuenta más o menos lo siguiente: que una vez había 4 toros que eran amigos cercanos. Viajaban juntos, comían juntos y se mantenían estrechamente unidos para poder protegerse unos a los otros. Sin embargo, había un león que tenía determinado comérselos. Este podía vencer a cualquiera de los toros por separado, pero no a los 4 juntos. Así que el león ideó un plan. Cada vez que uno de los toros se quedaba atrás de los demás, el león le susurraba en el oído a este que sus 3 amigos estaban hablando mal de él. Pasado un tiempo, cada uno de los toros llegó a la conclusión de que los demás estaban conspirando contra él y cada uno tomó su propio camino. De este modo, el león acabó teniendo 4 buenas comidas. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la fábula concluye con esta moraleja: unidos estaremos firmes, divididos caeremos. O también, la unión hace la fuerza y la discordia debilita. La verdad que se expresa en estas conocidas palabras ha sido reconocida universalmente. Ha habido estadísticas que han reconocido la verdad que se encierra. Otra ilustración que sucedió en el siglo XVIII, en el año de 1769, con un hombre llamado John Dickinson. Este hombre vivió entre los años de 1732 hasta principios de 1808. Y él fue miembro de los Estados Unidos del Congreso Continental y fue autor de panfletos patrióticos
durante la guerra de independencia de los Estados Unidos. Fue una guerra muy dura que se dio en este país. Yo no sé si usted ha leído, pero hay mucha información. Fue una guerra muy sangrienta, la guerra civil. La guerra de independencia de los Estados Unidos, la cita que voy a leerles se encuentra en un periódico llamado The Liberty Zone, que fue publicada en el año de 1768 e ilustra la necesidad de que los ciudadanos de un país deben estar unidos. Si los dirigentes de su nación han instado a los ciudadanos a permanecer unidos, yo le digo que sustituya con las palabras de ellos las de este hombre llamado John Dickinson. Él instó a sus conciudadanos con estas palabras: entonces, juntaos mano a mano o mano con mano, valientes estadounidenses todos. Al unirnos estaremos firmes, al dividirnos caeremos. Los estrategas militares reconocen esta verdad, y hay una máxima de antaño que reza de la siguiente manera: divide y vencerás. Y esta frase o este pensamiento fue citada en el idioma latín por Nicolás Maquiavelo en El arte de la guerra, su obra que escribió en el año de 1521. Maquiavelo vivió desde los años 1469 hasta el año 1527 y fue un célebre autor político italiano y teórico militar. ¿Por qué he puesto todas estas ilustraciones? Porque, hermanos, las palabras son doblemente verdaderas en religión. Nuestro Señor Jesucristo oró para que sus seguidores fueran uno. Si nosotros vamos al Evangelio de Juan, usted va a notar lo siguiente en el capítulo 17. Y vamos a leer del Evangelio de Juan en el capítulo 17, específicamente los versos 20 hasta el 23. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, el Señor Jesús pues oró para que sus seguidores fueran uno. Y Él aseveró esta verdad general. Noten lo que dice en Marcos capítulo 3, versículo 24. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Usted recuerda la lección que hemos estudiado por lo menos en los 3 domingos pasados. Dice: solamente hay una cosa que un cristiano debe hacer. Esa es la lección que estudiamos. Y nos centramos en comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo. Lo vimos en el verso 27 del capítulo 1. Hicimos notar
que la palabra que se traduce por comportaos indica que debemos conducirnos de un modo consecuente con ser un ciudadano del reino celestial. Una manera como hacemos esto es por medio de estar unidos en mente, corazón y vida. Y esa es la realidad, porque lo que dice el verso 27 del capítulo 1, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Luego hay otra cita que se usa en el verso 2 de Filipenses capítulo 2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Esto lo tenemos específicamente en el verso 2. Entonces, ¿cuál es el mensaje que aquí se nos presenta? El mensaje que se nos presenta es cuando los ciudadanos de un país están divididos, ellos son fácil presa de sus enemigos. Y mire, para mejor muestra, no hablando de la iglesia, hablando de nuestra nación. Usted sintoniza todos los días nuestros noticieros y esta nación está por una crisis horrible. Una crisis horrible en el sentido de la corrupción de los políticos que han gobernado en el pasado y a lo mejor de los que continúan gobernando. ¿Por qué sucede esto? Porque cada quien, cuando llega a estos puestos públicos y tienen acceso al dinero nuestro, al dinero del Estado, ellos no se conforman con sus suculentos salarios y prestaciones que tienen, sino que ellos lo que quieren es llenar más sus bolsas. Son víctimas del pecado de la avaricia. Y no hay pecado más terrible, hermanos y hermanas, como lo es la avaricia. El que tiene más dinero y más dinero y más dinero y quiere tener más dinero. Yo siempre he dicho que los ricos cuando mueren, mire, le podrían taquear, o sea, apelmazar su caja, donde va su cuerpo, de billetes de a $100, pero en una forma de que apelmazaran y no les alcanzaría el espacio de su caja para llevarse toda la fortuna que tienen. El Job dice: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Uno cuando muere no se lleva ni un billete de a $1 siquiera. Pero así son los ricos. Yo una vez estaba en un restaurante por invitación de uno de mis hermanos carnales y vi entrar un grupo de políticos y yo le dije al mesero: ¿y ellos te pagan cada quien? No, me dijo, ellos me pagan con una tarjeta corporativa. Ah, entonces le dije yo, nosotros estamos pagándole, el pueblo paga. Esa es la corrupción que se da en las naciones del mundo, hermanos. Y precisamente todas estas cosas son las que hacen que dividan al mundo.
que debiliten al mundo. Y cuando estoy poniendo estos ejemplos, tenemos que entender, hermanos, que cuando esta actitud invade al seno de la iglesia, también, hermanos, eso hace que nosotros seamos destruidos como iglesia. Cuando hay esa actitud de hermanos que quieren todo para ellos o que quieren sobresalir, tal vez uno, dos o tres hermanos, solo ellos, y a la iglesia no la toman en cuenta y a la hermandad la hacen totalmente a un lado, entonces es cuando se da esta situación de que la iglesia comienza a debilitarse. Por eso es que quiero que veamos esta aplicación en el campo de lo espiritual. Cuando los ciudadanos del cielo están divididos, ellos no solo son motivo de vergüenza para su rey. Mire lo que tenemos en 1 Corintios, en el capítulo 1, y los versículos 10 hasta el 13. Ahí dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Luego vamos a Gálatas en el capítulo 5. Ahí se presenta otro buen ejemplo en los versos 19 hasta el 21. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí hay muchos pecados que les podemos llamar en cierto sentido como pecados modernos. Por ejemplo, usted aquí nunca va a leer que se condena el pecado de la drogadicción, porque las drogas tal pareciera que surgieron mucho tiempo después, aunque se dice que el mundo de la drogadicción siempre ha existido. Usted no va a leer, por ejemplo, aquí que es pecado fumar. Y algunos pueden decir: mire, la Biblia no dice que es pecado fumar, no dice no fumarás, pero es pecado. ¿Por qué es pecado? Porque el fumar le destruye su cuerpo. Y no solamente le destruye su cuerpo, sino que también destruye el cuerpo de las personas con quienes usted convive. No hay cosa más terrible que pasar al lado de un fumador.
O también no hay cosa más terrible que usted esté en supermercado y el hombre o la mujer de atrás esté fumando, pese a que hoy hay leyes que no permite al ser humano fumar dentro de ningún recinto aquí y en muchos países. Pero si a mí me toca esa situación, pues yo tengo todo el derecho de decirle a la persona que lo está haciendo, mire, haga el favor de salirse, pero usted me está causando problemas a mi salud y a la salud de todas las personas. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que entender pues que cuando los ciudadanos de un país están divididos, ellos son fácil presa de sus enemigos. Cuando los ciudadanos del cielo, hermanos, no digamos, están divididos, ellos no solo son motivo de vergüenza para su rey, sino que también se vuelven vulnerables a su adversario. ¿Y qué pasa con nuestro adversario? ¿Qué pasa con Satanás? Que dice la Escritura que él como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Lo dice en 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Y usted recuerde el ejemplo con que he iniciado esta lección de el león y los 4 toros, como él con su astucia debilitó a cada uno de ellos a tal manera de ponerlos unos contra ellos. Y este es un pecado muy fuerte en la iglesia, y es un pecado por el cual nosotros tenemos que luchar contra él. Cuando un hermano o una hermana viene a mí y me habla en mal de un hermano, pues la parte que yo tengo que hacer es decirle, mire hermano, mire hermana, vaya donde ese hermano o esa hermana y hable usted directamente con él, pero no venga a mí a ensuciar mi mente en contra de ese hermano. Yo pongo una ilustración en relación a mi persona y uso situaciones de hecho. Un hermano llega donde el hermano Manuel Azucena, y yo uso su nombre porque hemos crecido juntos en la obra, vivimos juntos en la misma casa, estudiamos juntos en Texas y nos amamos como siervos en el Señor y todavía seguimos bregando en el Señor. Y un día, este hermano, cuando el hermano Manuel Azucena me lo contó, yo le dije, yo no quiero saber quién fue, hermano, ni le voy a preguntar, ni quiero que me revele su nombre. Pero un día este hermano llegó y le iba a decir de que yo era un valdosta, o sea que yo practicaba la doctrina valdosta. Hago una aclaración, nunca he sido valdosta ni creo en esa doctrina de volver el hombre o la mujer al primer hombre con quien fue casado. ¿Ve? No, y es más, ni domino. Si me dijeran a mí, enséñenos un seminario sobre los valdostas, yo les dijera que no, porque no domino ese tema. ¿Ves? Nunca me ha interesado. Entonces, pero lo continúo después de este paréntesis. El hermano Manuel lo que hizo fue decirle a este hermano, mire hermano, usted conoce dónde vive el hermano Alexander Castellanos, y yo le recomiendo que usted vaya donde él y platique directamente eso con él y le pregunte eso que usted me está diciendo. Hasta hoy
19 de agosto del año 2018, y eso fue hace unos 4 años atrás. Yo sigo esperando a ese hermano. Yo no sé quién es, hermano. Ni me voy a interesar nunca. Y el día que el hermano Manuel muera, o yo muera primero, pues que él se lleve a la tumba quién fue ese hermano que le quiso ensuciar la mente. Y así son los que ensucian la mente de la hermandad. Nunca tienen valor de enfrentarse directamente al hermano o la hermana de quien están hablando. Esa es una realidad muy, muy clara. Usan a terceros con el fin de que aquellos terceros y cuartos y quintos tengan una mala actitud del hermano o la hermana a quienes están denigrando. Yo les pido, hermanos y hermanas, que seamos lo más cristianos que podamos y lo más espirituales que podamos, en el sentido de que cuando un hermano o una hermana nos hable en mal de alguien, remitámoslo a de quién está hablando, para que vaya a hablar directamente en situación a ese problema. Hubo un hermano que, por cierto, ya falleció, y yo andaba en un supermercado y me llama a mi celular y me dice: fíjate, Alexander, que estoy preocupado por ti. ¿Por qué? Le digo. Porque fíjate que me han dicho que vos sos baldosta. Y yo le digo: mira, lo primero que te agradezco es que has tenido el valor, el coraje de llamarme a mí directamente, y te felicito por ello, le digo. Y sabes una cosa, le digo, le vuelvo a decir lo mismo que dije: yo no creo en esa doctrina. Esa doctrina para mí no es de Dios. Yo no creo, no la domino, le digo. Y sabes una cosa, si tienes un video o un audio donde yo en una iglesia, en un púlpito, he enseñado ese tema del cual has oído la murmuración en relación a mi persona, yo te ruego que me lo presentes, y entonces habrá razón para discutir esa acusación o esa calumnia que me están haciendo. Y ya me dijo el hermano que Dios lo tiene en su descanso, murió de deficiencias en sus riñones, le hacían diálisis 2 veces por semana. Y la respuesta de él: Alexander, me basta con lo que me has dicho y yo me quedo tranquilo. Eso es lo que yo quería saber directamente de vos. Esa es una actitud espiritual, hermanos. ¿Ve? Cuando se habla de un hermano y se está presentando una acusación de la cual usted no tiene ninguna base para realmente sostener aquella situación, usted lo que debe de hacer es animar a ese hermano a remitirlo al hermano de quien está hablando. No debemos unirnos a esa situación tan terrible como es precisamente el no controlar la lengua, el no controlar esta mente también. ¿Ve? Por eso Santiago habla con mucha franqueza que grandes males causa la lengua. Es un órgano tan pequeño, pero que destruye tanto. Por eso Maquiavelo dijo: divide y vencerás. Y así fue. Hitler, ¿cómo creen ustedes que la Alemania de la Segunda Guerra Mundial llegó a tener tanto poder y que casi conquistó
a toda una Europa, precisamente porque desde el estrado le hablaba a sus miles y miles y miles y miles de soldados mentiras, y lo hacía en una forma tan estratégica que aquellos jóvenes lo llegaron a endiosar, le llegaron a creer, y ese régimen alemán casi llegó a apoderarse de la Europa de ese tiempo. ¿Qué es lo que hicieron? Unirse los aliados, como varias naciones, y así pudieron destruir el poder de Hitler. Yo no estoy hablando de lo bueno de una guerra, ni de todas las matanzas los millones que murieron en la Segunda Guerra Mundial, sino que estoy hablando como ilustraciones de lo que destruye cuando se divide a través de la mentira, cuando se divide a través de la calumnia. Este león fue bien astuto, ¿verdad? Agarró uno por uno de los 4 toros. Y claro, los 4 toros se pusieron celosos y entonces ya se separaron y uno solo. Y ustedes han visto documentales cómo es que un león se le tira a un buey o a un toro y le muerde la yugular aquí en la nuca hasta que lo asfixia y muere. A uno solo. Pero fíjense que, por ejemplo, los elefantes, cuando un león ataca a una manada de elefantes, esos animales se unen y solo con su peso hacen que huyan los elefantes. Claro, a veces tienen éxito, no lo niego, pero generalmente tienen éxito cuando se unen y hacen que el león huya, porque ellos tienen una fuerza enorme. Termino esta parte, hermanos. El texto para esta lección es precisamente Filipenses capítulo 2, como lo anuncié al principio, en los versos 1 hasta el 4. Dice, capítulo 2, perdón. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En las posteriores lecciones vamos a ver el análisis de cada uno de estos versículos y el análisis de cada una de estas palabras. Usted sabe bien que es mi estilo de enseñar. Usted sabe bien que a mí no me gusta enseñar lecciones a la carrera. Usted sabe bien que me gusta desmenuzar lo que Dios me permite hacerlo con la dirección del Espíritu Santo. Aunque este es el comienzo de un nuevo capítulo, el apóstol Pablo siguió el análisis de cómo los filipenses debían comportarse. Por eso la frase por tanto, yo varias veces les he dicho que ustedes me están escuchando y de repente uno de ustedes dijera por tanto, eso no tiene sentido, no dice nada. Pero la frase por tanto es porque viene unido a lo que anteriormente se ha dicho. Entonces aquí el por tanto vincula el comienzo del capítulo 2 con el final del capítulo 1.
Termino diciéndoles esto, hermanos y hermanas. El énfasis de los 4 primeros versículos es precisamente sobre la unidad. Dios bendiga su palabra y que Él me ayude a darme salud, vida, para seguir estudiando estas hermosas lecciones.